Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a La Verdad de Miguel en Televisión. Esta semana que pasó ocurrió un acontecimiento muy importante, como fue la firma del Tratado de Paz en Colombia. Yo les puedo decir que con la paz en Colombia se hace pedazos la tesis guevarista aquella de 2-3 Vietnam en América Latina. Una vez más quedó demostrado que en estas latitudes no tiene futuro la guerra prolongada. Cuando hace años supe de los acuerdos de paz firmados en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, me preguntaba qué sentido tenía derramar sangre para alcanzar una meta. Tanto pelear, tanta injusticia mostrada por una lucha irracional para que finalmente todos se sentaran alrededor de una mesa de diálogo para llegar a transigir. ¿Para qué los muertos dejados a lo largo del camino? Obviando los convencionalismos ideológicos, la guerra por la liberación de Colombia resultó un fracaso. Las realidades son distintas, pero a la FARC le hizo falta saber de Nguyen Van Giat, aquel general vietnamita que supo convertir derrotas militares en éxitos. La guerrilla colombiana perdió su razón de ser cuando apeló a la máxima "el fin justifica los medios" para convertirse en la más segura maquinaria al servicio del narcotráfico. Los excesos convirtieron su trayectoria en un auge y caída de la esperanza revolucionaria. El cúmulo de errores cometidos a través de tantos años de insurgencia pesará a largo tiempo. La omnipotencia del secretariado guerrillero debe quedar como lección imborrable de lo que no se debe hacer. Por ahora, mediante el Tratado de Paz, se han hecho concesiones. Pero en realidad vale preguntarse, ¿ambas partes seguirán siendo inflexibles? ¿Se extraerán lecciones de esta guerra que, contrario a lo que se esperaba, ha dejado postrada la querencia revolucionaria? ¿Quedará execrado el valor del terror y la brutalidad como armas contra la población civil? Quizás costará juzgar el carácter de narcoguerrilla aplicado a la FARC, porque en su auxilio vendrá el recuerdo de la República de Marquetalia o de la arremetida criminal en contra de la Unión Patriótica o los falsos positivos de los tiempos de Álvaro Uribe. En 1991, siendo reportero de Tribuna Popular, tuve la oportunidad de conversar con Gilberto Vieira, secretario general del Partido Comunista, en ese entonces Partido Comunista Colombiano. Vieira me confesó que, oigan esto, que pasaba buena parte de su tiempo releyendo los clásicos marxistas para encontrar dónde estaba el error de la lucha revolucionaria en Colombia. Hoy la respuesta puede estar en por qué la izquierda, que reivindicó el camino político, fue masacrada cuando se sabía que su espacio se había ocupado por la guerrilla reivindicando el poder del fusil. Hoy, tras la firma del Tratado de Paz, la izquierda regresará al camino que un día intentó recorrer como Unión Patriótica. Entonces podrá encontrarse lo que Pablo Neruda llamaba camino hacia el mañana. Y lo más seguro es que esa izquierda, la misma que tuvo a Gilberto Vieira reivindicando a Bolívar frente a Marx en su obra La Estela del Libertador, en el 2018 podrá entrar triunfante en el Palacio de Nariño. Vamos a conversar en el próximo segmento con Carlos Hurtado, dirigente del movimiento Clase Media Socialista. Bien, yo les había comentado que vamos a conversar con Carlos Hurtado. Carlos Hurtado es dirigente de una agrupación, de un movimiento que se conoce como Clase Media Socialista.
vamos a decir, tiene su origen en aquello que llamaron una oportunidad clase media en positivo. O sea, Carlos viene de las filas del chavismo. Con él vamos a conversar sobre diversos temas. Carlos, tú eres, bueno, bienvenido. Gracias, Miguel, por la Bienvenido. invitación. ¿Tú eres disidente o qué? ¿Cómo te enfocas tú dentro del movimiento chavista? Bueno, chicos, todavía no, creo que no llegamos al punto de la disidencia, pero creo que somos realistas. Somos personas que estamos criticando lo que estaba pasando en el país. Pues creo que es una manera de decirnos las verdades, pues. Así como dices tú, la verdad es tuya, pues la verdad es Miguel. Y así lo queremos exponer nosotros a nuestros dirigentes, pues. Pero todavía seguimos en la línea revolucionaria, socialista, todavía seguimos creyendo en ese proyecto. ¿Y tú crees que es posible que la clase media sea socialista? Mira, tú sabes que eso fue un gran debate, Miguel. Incluso una de las personas que más me orientó en esa parte fue don García Ponce, don Guillermo García Ponce, en una conversación que tuve con él en una entrevista en el diario Vea. Él me orientó y estuvimos debatiendo, porque mucha gente nos atacaba, que la clase media, que tú sabes, el mensaje aquel de Benedetti, que lanzaba que la clase media no era ni media rica ni media pobre, no sabía ni cómo era su comportamiento. Total de que dentro de esa búsqueda del ser humano que tanto identificamos nosotros el proceso revolucionario y socialista, oye, llegamos a la conclusión de que lo más que se asemeja a un hombre y una mujer socialista es la clase media. Pues. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no queremos a los ricos, ¿no? Entre comillas, y estamos saliendo y recuperando a los sectores pobres, a la clase pobre, oye, lo que más podemos nosotros identificarnos dentro del socialismo es la clase media. No malinterpreten a Carlos, no es que nos querramos a los ricos. Pero fíjate, yo en estos días estaba desayunándome en un sitio de aquí del este caraqueño. Y yo digo que todavía persiste en nuestra sociedad rasgos del colonialismo, el coloniaje. De este lado están los blancos, así quieran decir que no, y de este lado están los negros, los mulatos, los mestizos, los indios. Entonces, en esas cafeterías del este de Caracas, que son cafeterías de las clases medias, tú no encuentras gente ahí. Ahí los únicos que son mestizos son bueno, todo el mundo es mestizo en Venezuela, pero los menos mestizos, o los más mestizos, mejor dicho, son los mesoneros, quien atiende la caja, etcétera. O sea, tú ves la diferencia, chico, tú ves la diferencia que hay, que Chávez lo que hizo fue revolver un poco eso. ¿No? Sí, sí, claro. Chávez lo que quiso fue, primero, generar una mezcla ahí para poder nosotros después crear aquel hombre nuevo, ¿no? Que tanto se anunciaba, pues, se decía dentro del proceso socialista. Pero vuelvo al punto, o sea, fue un gran debate y bueno, así lo identificamos nosotros. Por eso es que cuando se me da la orden en aquel entonces, en el año 2007, de seguir con el proyecto socialista para irnos avanzando hacia los sectores medios, bueno, nosotros nos identificamos con el socialismo, pues como tal, ¿no? Es cuando rompe aquella etapa de la clase media en positivo, con la presentación que di. Nosotros no venimos de ahí, de la clase media en positivo. Somos una continuidad de ese trabajo que dejó ese grupo de clase media en positivo, pero originario nosotros dentro de lo que es la organización clase media socialista. Era ayudar, no solamente atender las necesidades de la clase media, Miguel, y que el gobierno tuviera interés en ese sector, sino era también en poner a disposición de la revolución, a la orden de la revolución, toda esa cantidad de profesionales, toda esa cantidad de técnicos, toda esa diversidad de personas que habitan en los sectores medios y que se consideran clase media, para ayudar a la construcción de una Venezuela diferente, o una Venezuela que, bueno, que todos queríamos en la igualdad, ¿no? En esa igualdad de oportunidades, de situaciones. Bueno, en eso fue lo que nos enmarcamos y trabajamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y hoy en día estamos bien difícil la posición de la clase Fíjate, media. hay una contradicción en la cuestión de la clase media socialista. Te pones a ver, yo creo que la clase media, todo lo contrario, usurpó los postulados socialistas. Porque han sido las clases medias las que han llevado los procesos revolucionarios en todo el mundo. Yo todavía no conozco ninguna clase obrera o marginal o los hombres, los condenados de la tierra que hayan dirigido procesos revolucionarios. En Cuba,
quienes dirigen en Cuba, o quienes fueron los integrantes del movimiento 26 de julio en ese tiempo, en los años 59, 60, era gente que venía de la clase media, empezando por Fidel, Claro, un aristócrata campesino. así es. En China, bueno, era un aristócrata campesino llamado Mao Zedong. Está un intelectual aristócrata llamado Lenin, Vladimir Ilich, en Rusia, y así pues. Entonces uno ve, bueno, hay como un menjurje allí, que se define como socialista, si es una cuestión de principios, una cuestión de personas, como... Bueno, nosotros lo interpretábamos en su momento cuando Chávez lo anunció así, el proyecto socialista, eran las oportunidades, era la transformación humana real, de a fondo, ¿no? Bien lo que tú estás haciendo mención ahí, o sea, incluso la historia nos dice que las grandes revoluciones se han dado a través de las clases medias, ¿no? Entonces, nosotros... Han fracasado. ¿Ah? Y han fracasado. Bueno, han fracasado por el mal manejo de la política, ¿no? y de los sistemas de entonces, cosa que está pasando actualmente, que eso es el peligro, pero ya entraremos en ese tema, ya tenemos tiempo para eso. Pero la clase media es la que te puede dar la orientación, incluso la referencia a los sectores pobres para evolucionar como persona, espiritualmente, socialmente. Y bueno, en eso es lo que nosotros íbamos dentro de nuestros debates, porque muchos sectores de la clase media, que son los más que temen, ¿no?, a que le quite las cosas, y eso es lo que llegaba a los mensajes en aquel entonces cuando decían que Chávez le iba a quitar toda la clase media. Incluso te acuerdas de aquel mensaje de que le vamos a quitar, si tienes 3 muchachos, 2 muchachos, te vamos a quitar uno. Sí, sí. Y esas cosas así, esa guerra mediática que existió. Bueno, entonces en esas cosas la clase media es muy susceptible a ese tipo de ataques. Sí. Bueno, nosotros íbamos a atacar ese tipo de condiciones. Y creo que hicimos un trabajo bien interesante. Incluso atendimos los casos de los alquileres, lo que era el sistema de arrendamiento que había perverso, donde la gente se desalojaba de manera forzosa. Nosotros dimos paso a eso para atender ese tipo de casos, los casos de los créditos indexados, créditos balón, eso en marco de la atención que requería la clase media. Pero más allá de eso, Miguel, fue la clase media socialista, nuestro movimiento, que dio la idea de la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No el nombre, eso lo puso el presidente Chávez, pero sí el concepto, que era totalmente diferente a lo que hoy estamos viendo de lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela. O sea, ¿qué te quiero decir? Que nosotros le estábamos dando participación a los sectores medios para construir una Venezuela que la que todos pensábamos que era la que teníamos que transformar. No construir nuevamente, sino transformar, como muchos nos identificamos en eso. Tú has tocado un punto que le interesa a las clases medias, que es la cuestión del arrendamiento, ¿no? Sí. De los alquileres. Y tú dices que había una forma perversa de alquilar, ¿no? Sí, muy Pero muy dura. ¿no te parece perverso también que venga una persona y se adueña de un apartamento, por ejemplo, que ha sido producto, ponte tú eres un hombre jubilado y decidiste comprar e invertir el dinero de toda tu vida en comprar un apartamento para vivir de él, y resulta que llega un tipo y se adueña de él porque él... Bueno, nuestra idea no era quitarle nada a nadie, porque nosotros creemos en la propiedad privada, Miguel, y todo lo que le pertenece y lo que la gente se haya ganado de manera justa y honesta, tú no tienes por qué quitárselo. Es más, no era nuestro ánimo. Lo que pasa es que eso es un tema un poco más a fondo, porque después vino un movimiento que se llamaba la Red Metropolitana de Inquilinos, que, bueno, distorsionó totalmente el proyecto nuestro, porque ¿qué es lo que queríamos nosotros? Era reivindicar a las familias que se encontraban en situación de arrendamiento, pero no era quitándole la propiedad, sino la construcción de nuevas viviendas para los sectores medios del país, para que fueran propietarios de su propia vivienda, y esa propiedad que estaba ahí, devolvérsela al propietario como tal, pues. En ese caso. Incluso en el otro, que tenía muchos años viviendo, habían familias de más de 40 y 50 años viviendo en situación de arrendamiento. Llegar a un acuerdo con ese propietario si quería venderlo en precios justos, etcétera, etcétera. Era un proyecto con mucho respeto y, por supuesto, entendiéndose las partes. Si no se llegaba a ningún consenso, bueno, nosotros teníamos el plan ese de la construcción de la vivienda. Pero bueno, más allá de eso, empezaron los celos, empezaron los protagonismos, que tú sabes muy bien que en política se da mucho. Y bueno, nosotros nos apartamos y fue cuando se distorsionó ese plan. Pero más allá de eso, es lo que veníamos diciendo. O sea,
tú tienes que contar para un desarrollo eficiente con los sectores medios del país. Tú tienes que involucrar a los profesionales, a los técnicos. Tú no lo puedes apartar. Tú tienes que darle importancia a esa cantidad de personas que egresan de las universidades e involucrarlo en la que es la estructura productiva de un país. Ese mensaje que un día lanzó Héctor Rodríguez cuando dijo, no, es que tenemos que mantener los pobres para que sigan siendo fieles a la revolución. Eso lo dijo él, eso no es mentira. Eso no puede ser así. Es más, Chávez no estaba convencido y no quería ese tipo de mensaje como lo que lanzó Héctor Rodríguez. Bueno, después yo tengo entendido otra cosa. Bueno, Tú eres un dirigente disidente, ¿verdad? Estás inconforme, eres un crítico del gobierno, pero vamos a seguir conociendo algunos aspectos. dale. Pero vamos a cumplir con el canal. Seguimos con Carlos Hurtado. Hay una vieja película, Carlos, que se llamaba, si mal no recuerdo, Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué es lo bueno y lo malo y lo feo de este gobierno? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo? Te puedo comenzar por lo malo y lo feo. Bueno, pues así será que después lo vas a levantar. O sea, no es levantar ni batirlo. No, Ok. después darle un airecito, chico. Está bien. No, bueno, mira, lo bueno de este gobierno es que todavía creo yo que quedan los ánimos y plasmado el proyecto que queremos y todavía, coño, coincidimos, ¿no? Perdón con las palabras, tú verás que verás ahí. Pero lo malo, chico, mira, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, para puntualizar el caso ahí con él, creo que debió ser más duro en cuanto a lo que aquí está sucediendo y reconocer, no solamente en cuanto a la acción política, sino también en las diferencias y en las deficiencias que hay dentro del partido. ¿Y cuál era la tercera? Lo malo, lo feo. Lo malo, sí, lo feo. No, ya te dije lo bueno, más o menos ahí, y lo malo. Ahí también fuiste muy... Sí. ¿Lo feo? Y lo feo, que, oye, creo que no vamos por buen camino. Eso es lo más feo que hay. O sea, que no va a alcanzar para todo. No va a alcanzar, ¿Te chico. acuerdas? Son cuentos que hay por ahí. Es que es muy comprometedor Vamos estos sí, tres vamos a factores. aquello, pero no va a haber para todo. Sí. Yo creo que, Carlos, que uno debe ser más optimista, chico. Yo creo que nosotros nos hemos convertido casi en las viudas del desastre. Aquello que llamaba... Pero ¿quién Luis nosotros? Herrera. ¿Los ciudadanos comunes? Todos los ciudadanos comunes. Yo entiendo que estamos atravesando tiempos difíciles. Claro. No estoy de acuerdo con decir siempre que esos tiempos difíciles son producto de la crisis, de la guerra económica. Yo no me puedo escudar detrás de la guerra económica para ocultar mis errores. Claro. Yo debo admitir mis errores. Pero eso no significa que todo el tiempo estemos amaneciendo con esa cantaleta. La gente se está muriendo de hambre. Mira estos niños en unas cajas. Entonces sale un señor por allá, sale el gobernador de Anzoátegui y pone la torta diciendo que... Lo dicen adornado. Sí, o sea, lo que hizo una gracia y salió una morisqueta. Y todo eso que viene ocurriendo, pues. Entonces, eso, hay como una especie, como el barco, como si fuera sin capitán. Bueno, vamos a llevarlo al ámbito aeronáutico, que es el que... Eso te iba a decir. Al avión, cuando vas directo a la tormenta, que tú dices, bueno, ¿y dónde está el piloto? ¿No? Ajá. Incluso hubo una película que ella, ¿dónde está el piloto? Y eso es lo que está pasando. Y eso es por eso que nosotros, lamentablemente, hemos tenido que sacar a la luz pública las quejas que tenemos internamente, porque ni siquiera nos hemos escuchado entre nosotros mismos. Y no es que uno sabemos más que otro, sino que simplemente podemos refrescar y ayudar a esta difícil situación. Yo no creo en esa guerra económica que tanto se ha dicho por ahí, porque esto fue una situación económica inducida más internamente que en lo externo. Pero bueno, hay a quien lo quiera mantener todavía en esa condición. Pero no se trata de optimismo, o no se trata de ser pesimista, en que el día a día nosotros tenemos que decir que la situación, que esto, que lo otro. Yo comparto tu idea, hay que ser muy optimista y creer que vamos a salir nosotros de esta situación. Pero cuando tú ves a los políticos que no llegan al punto de encuentro, digo los dos bandos, de poderse entender, de dialogar, de poder resolver la situación que ya se está llevando al ámbito personal,
Oye, vale, es difícil decirle a una persona de común como nosotros, que padecemos y sufrimos las situaciones económicas y de calles, etcétera, oye, vale, tienes que ser optimista. Sí, pero ¿optimista qué? Porque si vamos al ámbito electoral, este año no hay ningún tipo de soluciones que podamos ver. Si vamos al ámbito económico, sabemos que no es fácil la recuperación económica. Es como la agricultura, tú no vas a echar una siembra ahí y mañana ya vas a tener la cosecha ya lista. Bueno, Castro Sotelo está anunciando ya Ah, bueno, claro. graneros y Pero ¿cuánto graneros tiempo y ya tiene graneros. Castro en el cargo, no? O sea, tú me dices de 4 o 6 meses y algo tiene que empezar a dar, pues, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo hecho. Pero yo te digo en función a la sinceridad que estamos viviendo. Y eso es lo que nosotros hemos tratado, de levantar el ánimo a la población. Pero, mira, se hace cuesta arriba. Se hace cuesta arriba. En términos del piloto, Ajá. ¿cuándo se vuelan con instrumentos? No, tú puedes volar instrumentos. Bueno, normalmente a más de 10.000 pies de altura tú debes ya... ¿Y cuándo el piloto maniobra a simple vista? Bueno, cuando tienes vuelo visual, 5.000 pies, 7.000 pies, ¿Tú crees que 10.000 pies. el gobierno tenga posibilidades? Yo creo que hasta el piloto automático se nos fue. Parece que Se nos fue hasta el piloto automático ahí. parece, ¿no? No, ahí yo creo que hay una falta muy, muy, muy concreta de reconocer en qué estás metido ahí. Por lo menos el caso del presidente Nicolás Maduro no sabe todavía en qué situación está metido. Fíjate, una de las cosas que me preocupa muchísimo, es que se que pretende, y eso no solamente en Venezuela, sino otros sistemas socialistas por ahí, presentar como un logro el alfabetismo. Alfabetizamos. Ahora el 90% de la población sabe leer y escribir. ¿Qué gana una población sabiendo leer y escribir el 90%? Si cuando tú escribes, tú no sabes lo que estás escribiendo, tú no sabes qué significa lo que estás escribiendo, o lo que estás leyendo, que es lo que ocurre, pues. Tú me puedes escribir de repente, qué sé yo, un término, te digo yo, Barcelona, y preguntarle al muchacho qué es Barcelona y no sabe qué es Barcelona. Claro, es la interpretación Entonces hay como un analfabetismo general. de conocimiento. Exacto, pero Claro. eso va a política, la política también. Claro. Y eso permite que el pueblo, en general, sea llevado como instrumento. Sí. Como instrumento. Sí, como un automático, pues ahí vamos. Ajá, ok. Claro. Vamos a hablar del automático, te vamos por el automático, vamos a llegar al revocatorio. Vamos a llegar al revocatorio. ¿Qué piensas tú del revocatorio? Bueno, mira, es una condición incluso impuesta por el mismo chavismo en aquel entonces. O sea, fue una idea del mismo presidente Chávez cuando impuso esa decisión de que dentro de la Constitución y dentro de todo hubiese un periodo para revisar a los mandatarios nuestros, no solamente presidenciales, gobernadores, alcaldes. Ahora, que en la actualidad se vaya a dar o no se vaya a dar, mira, creo que las condiciones están para no dar el referendo revocatorio. Creo que está a destiempo la solicitud que hizo la oposición. Sin embargo, Miguel, indiferentemente que unos quieran o otros no, era necesario hacer una evaluación del gobierno. Y que si el gobierno queda ganador pues, de ese referendo, pues bien, vamos a seguir caminando. Eso quiere decir que, bueno, la mayoría decidió que lo estás haciendo bien y que, bueno, vamos por un buen camino. Que yo lo dudo, pero, bueno, eso es parte también de la revisión interna del gobierno. Y por eso era necesario e importante, porque ese es un mecanismo que lo tenemos en la Constitución, nos guste a uno o no nos guste, pero ahí está, pues. Ahora, ¿cuál es la válvula que va a haber para nosotros poder, oye, por lo menos disminuir la presión que hay ahorita en el país? ¿Cuál es el mecanismo que va a tener el mismo pueblo para decir, bueno, mira, o te queremos o no te queremos, Nicolás? O sea, si te queremos, danos la oportunidad de decirlo. Ahora, si no te queremos, compadre, tienes que irte. Así está establecido la cosa, ¿no? ¿Tú no crees que Eso es la democracia, creo Sí, yo. okay, pero tú no crees que desde el punto de vista estratégico, político estratégico, haber apelado más bien a las elecciones de gobernadores antes de embarcarnos en buscar un revocatorio? Ah, bueno, ya tú estás hablando de un término ya estratégico político que ahí tuvo un pelón grande la oposición, bueno, en este caso que es el solicitante del referendo, pero allá ellos dentro de su ¿Tú no solicitas referéndum? Yo no solicito referéndum. Ahora, si me dan la oportunidad, yo evalúo, o sí o no. Eso ya queda a criterio mío. Y creo que todos los chavistas y todos los que estamos en esta posición también quisiéramos tener esa oportunidad. ¿Tú estás de acuerdo con que una persona que es director de un ministerio, por ejemplo, personales de confianza del ministro tal
o del presidente de la República firmen un revocatorio, firmen en contra del presidente de la República. Son venezolanos, Miguel. ¿Estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. ¿Y por qué esa persona más bien no asume una posición de verdad valiente y dice, mire, presidente, yo no estoy con usted y por lo tanto yo me marcho? Es preferible. O sea, por ejemplo, o sea, no tienes el enemigo durmiendo contigo, chico, que eso es lo malo. Claro, y ha sido nuestra crítica, Miguel. Pero tú no estás refiriéndote ahí al equipo del presidente como ministro. No, pero estás refiriéndote a una persona, equipo del ministro. Que es equipo del diferente. ministro, ¿y por qué tiene que estar ahí? Pues sí. Ah, bueno, está bien, estoy de acuerdo contigo. Ahora, pero si el hombre también tiene su... Bueno, que se vaya, o que renuncie, pues no estoy de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, ¿vale? Porque yo soy partícipe de eso también. Y si yo estoy en un equipo de decisiones, Claro, yo claro. soy partícipe de eso. Claro, por supuesto. Pero bueno, esa es parte de la decisión que tienen que tomar los ministros. Pero más allá de eso, mira, eso no es la primera vez o sea, que estamos adivinando, el agua tibia. Desde cuando nosotros somos gobiernos aquí, en el año 99, y sabemos cuántas personas de la Cuarta República y de oposición y de los escuálidos y como lo quiera llamar, han trabajado dentro del proceso revolucionario. Sí. ¿Ah? Eso no es nuevo, Miguel. Cónchale, qué lástima que el tiempo se nos apremia. Vamos a cumplir con unos compromisos Vamos, pues. y vamos a ponerle más candela. Dale, métele. Ok. Bueno, el pasado segmento nos despedíamos diciendo, vamos a ponerle candela al asunto. Entonces resultó un poquito gracioso porque salió a colación aquello, vamos a quemar a freír en aceite la cabeza de fulano. Sí. Ahora no vayan a freír la tuya en el PSV, pues tú eres miembro del PSV todavía. Todavía. ¿Y el PSV cómo se maneja eso ahí adentro? ¿Es posible la discusión? ¿Es posible pelearse? ¿Es posible decir, oponerse pues, a las autoridades del partido? Esa respuesta es para tu audiencia, pero tú sabes que eso no ocurre. No ocurre. Tú sabes que eso no ocurre, ¿no? Eso está prohibido. Eso está prohibido. Es más, aquí tú vete al partido, a la sede del miembro de la parte nacional del PSV, ahí en Mari Pérez. No, para entrar es un rollo para entrar ahí. O sea, que siguen la misma línea tradicional de los otros partidos. Tal cual, tal cual. Puertas Los cerradas. cogollos, puertas cerradas. Los cogollos, necesito hablar con fulano. No, compadre, eso no es así. Y los trapos se lavan adentro, como si después tú sales a buscar voto por ahí no estuvieras lavando trapos adentro, afuera. Muy adentro, muy adentro. Sí, no, hay como un divorcio entre Totalmente. pueblo Miguel. y partido. Totalmente, totalmente. Hablando en serio, hay un divorcio total. Bueno, estamos hablando en serio. Bueno, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que Hablando uno en lo dice, es medio tragicómico. Trágico. Entonces, algunas veces provoca risa. Pero hay un divorcio, Total. partido y pueblo, Sí. organizaciones políticas y pueblo. Sí, yo lamento mucho que nuestra dirigencia, la mayoría no ande, oye, en contacto real con el pueblo, chicos. Que se metan en las colas, que escuchen a la gente lo que dice. Bueno, Jacqueline se metió, Jacqueline Faría, y dijo que la cola era muy sabrosa. Pero ¿cuál cola? Si vas a una cola a un cine, bueno, es sabrosa, pero estás ahí comprando la cuestión. Estás comprando y esto, cotufa. sí, exacto. Tal. No, chicos, no hay ninguna cola sabrosa, no creo en eso. No, ¿verdad? No. Igual que unas declaraciones de un diputado del PSV también que dijo, yo no he visto ningún camarada por ahí comiendo en la calle, oye, tampoco hay que ser tan miserable y tapar las cosas así, ¿no? A mí me ha tocado verlos hasta en los sectores clase media, la Candelaria, la Avenida Urdaneta. Mucha gente, Miguel, mucha gente hurgando la basura. Sí, bueno, estamos volviendo a los tiempos pasados, donde la gente hurgaba la basura. Sí. Había pasado un tiempo en que no ¿Tú crees que sé. estemos igual o peor que el 99 o todavía no hemos llegado? Disculpa que te pregunte a ti. No, sé que porque tú tú eres sabes el que entrevista. hay un mito con respecto a eso, que por ahí decía, no, que el pueblo comía perrarina. El pueblo nunca comió Yo nunca vi a perrarina. nadie comiendo perrarina. No, porque la perrarina es muy cara. Más barato una caja de conflé que una caja que una. Siempre. Claro. Tú vas a comprar una bolsa de perrarina, como compraste una caja de conflé más barato. Pero uno que venía de los sectores humildes, yo nunca comí perrarina, chico. Por eso, pero. Claro. O sea, hay inventos tras inventos. Sí.
Como me parece muy infeliz lo de las cajas de los niños. Sí. El problema nuestro, el problema de salud, no ha sido bien enfocado, además. No, sí. Tú sabes que yo fui a Anzoátegui, Ajá. que mi papá es legislador allá del Consejo Legislativo, ¿Sí? del PSV. Sí, me preocupó esa noticia y me disparé para allá a hablar con él y a ver la realidad. Y bueno, sí, efectivamente dicen ellos que fue una enfermera que de manera irresponsable se saturó la parte del retén de los muchachos y no tenía dónde acomodar el resto de los muchachitos y trajo unas cajas. Bueno, ya la investigación se había hecho, incluso el consultor, el defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, les dije yo al grupo de ahí, le dije, mira, indiferentemente de que eso sea verdad o sea mentira, no sé, ustedes sabrán si eso, oye, vale, hay que tomar en serio esa situación. Hay que tomarlo en serio y eso no puede seguir ¿Y ocurriendo. tu papá qué te dijo? Estamos en eso, hijo, estamos en eso. Y bueno, ojalá. Para él debe ser muy, muy fuerte que tu hijo le pregunte eso. Sí, sí, es muy Y sobre fuerte, todo es muy que tú fuerte. eres de la juventud del partido, ¿no? Sí, Sos claro. joven todavía. Bueno, aún. Joven aún. Aún. Pero sí, es muy fuerte porque, bueno, por supuesto, claro, también uno tiene la oportunidad de hablar con el gobernador y bueno, se están atendiendo, la población ha crecido, Miguel, y los hospitales, las maternidades, etcétera, ha ido. Pero yo creo ahí, no, ahí es donde se ha tenido que invertir mucho más en este proceso revolucionario. En la ampliación, en la construcción el de problema varios alimenticio hospitales. manejado por los militares o por algunos militares. La distribución de alimentos. No Mira, ahora. El militar está preparado para cualquier contingencia a la hora de un enfrentamiento, un conflicto armado, etcétera. Pero el militar no está preparado para lo que es el tema de abastecimiento como tal en el país. Ahora, si lo llevamos al terreno como es, nosotros casi estamos viviendo como una guerra, porque lo que estamos es prácticamente viendo cómo la gente se trata de autoabastecer de lo poco que hay en la calle. Pero tú no te das cuenta que desde hace unos años, vamos a decir, del año 99 para acá, hemos estado en un sistema de guerra, porque batallones, Bueno, unidades de combate, todo es algo referente a lo armado, a lo militar. bueno, pues el presidente de la República fue militar, pues en ese entonces Sí, hablando pero, de Chávez, y esos son los términos que él manejaba, y aparte que es un concepto que no hay que temerle a eso, porque las organizaciones militares, las estructuras militares son muy disciplinadas, hay una jerarquía ahí. Pero bueno, llevarlo al ámbito civil, tú sabes que eso choca mucho, pues la gente no se adapta o no coincide con esos términos de batallones, pelotones y vamos a hacer estructuras así y puentes mira, puentes militares. Nicolás Maduro habló en estos días hizo referencia a que por qué tantos abogados, por qué tantos sí. X, ¿no? Pero resulta que eso es el resultado de las universidades bolivarianas, donde se estudia comunicación social, donde se estudia derecho, donde se estudia una serie de cosas. Entonces tú ves unos abogados egresados que no tienen trabajo, que andan buscando por ahí un divorcio, a ver qué le firman. Sí, yo conozco muchachos que trabajan en restaurantes que son abogados. Y en fin, parece que hay una distorsión en cuanto a lo que debe ser las exigencias de la educación venezolana. Entonces hay exigencias en educación, hay exigencias en salud, hay exigencia. Claro. Dinos tú vamos a ir cerrando porque ya veo que estamos. Mira, yo creo que sí es necesario hacer una buena planificación de la educación, Miguel. Y el que quiera estudiar Derecho, abogado, es una profesión muy bella, una profesión que hay que dedicarle. Pero también hay que darle dentro de la planificación necesaria del país, oye, fortalecer las facultades donde más se requiere la atención del país, en este caso la parte de agricultura. Yo escuché al presidente también anunciando que se va a tratar de incentivar a los jóvenes para que le tomen interés al campo. Bueno, ahí se requiere el estudio del campo, porque no todo el mundo sabe lo que no vaya a ser el estilo Camboya. No creo. No creo. Y fíjate que nosotros también presentamos una propuesta ahí de las casitas del campo, que ya hablaremos de eso en otra oportunidad, un proyecto muy bonito. Pero mira, Miguel, yo creo que aquí nosotros tenemos que estar llamados a lo que viene, porque hay una situación bien compleja, bien difícil en el país, y yo creo que todos tenemos que abocarnos a atender el problema político, social y económico, sobre todo, en este país, indiferentemente de los cambios políticos que estamos seguros que va a venir, que va a suceder. Rodilla en tierra. Firme. Mejor firme que rodilla en tierra. Sí, yo creo que sí, yo creo que la situación amerita eso. Sí. Y bueno, uno esté dispuesto. Siempre, ojalá que el presidente de la República
Yo creo que él está a tiempo todavía, Miguel. Claro que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. Aquí no hay último día. Exacto, es Yo correcto. creo, Así mismo. yo creo que es posible rectificar en lo que haya que rectificar. Bueno, Eh, y llamar. seguir en lo que haya que seguir. Exacto. ¿eh? Pero hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, gobierno de calle. ¿En qué quedó el gobierno de calle? Eso es así. ¿Mm? Hay que revisar y lo que no funcionó, no funcionó, pues. Y ser sincero, bueno, no funcionó, vamos a ir a otra etapa, vamos a hacer otro tipo de... Ahora, fíjate, sí, ya despidiéndonos, Sí. que ojalá, chico, porque yo creo que el presidente de la República, más que buscar el diálogo hacia afuera, comenzará por entenderse dentro del partido. Correcto, No soy militante del PSUV, pero estamos hablando, pues. por supuesto. Oscuridad para adentro y claridad hacia afuera. No puede Ordena ser. tu casa primero. Ordena tu casa Y después primero. atiende el del vecino y de los Exactamente. sectores. Y Acepta el debate, acepta las Claro. críticas, comienzan a buscar, aceptan las propuestas. Mira, en el 2012, para cerrar, la clase media le aportó al presidente Chávez más de 500.000 votos. Oye, yo te puedo decir que Sí, ¿sabes casi lo ¿sabes perdimos todo. Para cerrar, porque estamos con estas despedidas. Mira, eso Más largo que ocurrió una despedida. hace mucho tiempo también, unas elecciones, leyéndolas, porque no es necesario vivir el tiempo. Yo no viví en la época de Bolívar y me conozco qué pasó cuando Bolívar, pero en el año 63 había un señor llamado Ramón Quijada que ofrecía 500.000 votos de los campesinos a Arturo Lapietri, que no hayan esos 500.000 votos de la clase media ahorita similares a los de Ramón Quijada. Bueno, Carlos, Bueno, gracias, Miguel. de verdad, mira, muy agradecido con tu presencia aquí y como te dije, Muy amena la conversa. sí, como he repetido, yo creo que sí hay futuro, Sí. sí hay mañana. Sí, mañana. Nosotros vamos a un corte y ya vendremos con las verdades ocultas, que yo voy a llamarlas en adelante de las verdades incómodas, porque a la gente no le gusta. Bien, hemos llegado al espacio las verdades ocultas. Son verdades que poco gustan, sobre todo a los comprometidos. Me decía alguien estos días, tú cambias el nombre de eso de verdades ocultas y pones verdades incómodas, porque incomodan a muchos, incomodan. El Nobel de Paz, Nobel de la Paz, no pocas veces ha estado cuestionado. Por ejemplo, Theodore Roosevelt lo fue muy a pesar de que sus políticas estuvieron caracterizadas por la doctrina del gran garrote. Inclusive, que fuera protector de dictaduras como la de Anastasio Somoza, no impidió que se le galardonara en Estocolmo como Premio Nobel de la Paz. Yo me pregunto si hoy estaría justificado el Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Timochenko. El problema de los apagones ha creado una situación de pánico entre los trabajadores de Corpoelec. Cualquier asunto relativo a los mismos recae sobre el personal, el cual es de inmediato detenido por el SEBIN. A raíz de la detención de Marta Macuare, una funcionaria del 6 CPC, adscrita a la ONA, hoy sindicada de llevar información confidencial a la DEA, todo empleado de ese organismo que desea viajar al exterior deberá contar con autorización del ministro del Interior y Justicia y Paz. En el mayor hermetismo se ha mantenido la detención en Quito del joven empresario Pedro Silva Conde. Se trata de uno de los nietos del dueño de Mantés, sociedad anónima. Silva Conde está casado con una Quintero del Grupo Polar. Su situación ha causado el mayor enojo en Lorenzo Mendoza. A Silva los indican de haber recibido 35 millones de dólares y no llegó a enviar a Venezuela ni siquiera un contenedor con mercancía. Todo era papel sellado desde Panamá. Fue detenido en España y extraditado a Ecuador, donde se le sigue juicio.
Vuelve al tapete la probable candidatura presidencial de María Gabriela Chávez. Henry Falcón es financiado por un importante grupo de empresarios, entre ellos uno afecto al gobierno. Bueno, Enrique Capriles cuestiona severamente a Jesús Torrealba y prepara su salida de Primero Justicia. ¿A dónde irá Capriles? Jesús Torrealba significa el fin de la Mesa de la Unidad Democrática. Se recuerda su pasantía por la Coordinadora Democrática como nefasto. Y será pues hasta el próximo domingo.